Vamos a entonar, vamos a entonar porque no lo voy a cantar yo solo, sino que en cierto momento vamos a cantar todos. Salvador, a ti me rindo. Dejemos todos a los pies de nuestro Dios, rindámonos a Él, que Él haga el resto. Salvador, a ti me rindo. Oye Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Todos, yo me rindo a ti, yo me rindo. Todo rindo a ti. Gloria sea a nuestro Dios. Muchas gracias, hermano, por esta melodía que honra y glorificar el nombre del Señor. Bien, mis hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Bien, hermanos, allí donde estamos vamos a inclinar el rostro, vamos a pedir al Señor su bendición al abrir su palabra. Delante de ti, Señor, agradecemos el que nos tengas aquí para seguir aprendiendo de tu palabra. Abre nuestro entendimiento y que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestro ser para que sea tu palabra el aliento y el alimento para nuestra experiencia espiritual. En Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, mis hermanos, el tema que vamos a compartir y que ya tuvimos el privilegio de compartirlo con nuestros hermanos en el primer culto, va a ser un tema
que nos implica a cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros, querramos o no, estamos incluidos en él. El tema, el juicio. Muchos cuando escuchan la palabra juicio se estremecen. Otros se asustan. Inclusive esa palabra algunos no la quieren ni escuchar. Pero para ti y para mí, ¿cuál debe ser nuestro sentir cuando escuchamos la palabra juicio? Desde el mismo cielo se vieron efectos de la acción de Dios a través de los juicios. Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 9 nos narra un efecto de un juicio en el cielo. Y lo expresa de la siguiente manera, Apocalipsis 12, 9. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Un resultado de una acción divina. En la tierra también se dio un resultado de esa acción divina a través del juicio. En el Edén, cuando nuestros primeros padres pecaron, recibieron un efecto como parte de esa acción divina. Génesis, el capítulo 3. Versículo 'Vamos a leer el verso 8 y 9. 8 y 9. Para darle contexto a la acción. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Y viene la acción. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde andas? ¿Dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaba él? Sí, obviamente. Pero fue el resultado de conciencia, hacerle sentir cuál iba a ser las consecuencias de sus actos. Cuando el profeta Daniel recibió en una manifestación, en una visión, una escena del comienzo del juicio en el cielo, él la describe de la siguiente manera. Vamos a Daniel. Daniel, el capítulo 7. Me disculpan que haya tomando agua, estoy un poco mal de la garganta.
capítulo 7, verso 9. Mientras yo miraba, se colocaron varios tronos y un anciano entrado en años se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y su cabello era semejante a lana limpia. Su trono era una llama de fuego y las ruedas del trono eran un fuego ardiente. De su presencia manaba un río de fuego y a su servicio estaba una multitud imposible de ser contada. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué persona de la deidad es esta? ¿Quién? El Padre, correctamente, el Padre. Y aquí vamos a aprender un detalle interesante para el juicio divino. Vamos al verso 13. Mientras tenía yo esta visión, durante la noche vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años y hasta se le pidió acercarse más a él, y se le dio el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. En este contexto ahora me acompañan a San Juan, el capítulo 5. San Juan, el capítulo 5, verso 22. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Correctamente, versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Qué implicación tiene esto para usted y para mí? ¿Quién mejor que quien conoce la vivencia humana puede juzgar con justicia al hombre? Este es un privilegio que el cielo nos da. El juez es quien vino y se humanó. El juez es quien vino y tomó nuestra naturaleza. Se vistió de humanidad, vivió como hombre, enfrentó las limitaciones del hombre, pasó por las necesidades del hombre. Y si alguien conoce al hombre, es el que se hizo hombre. Esto para nosotros es reconfortante, porque quien nos juzga nos conoce. Ahora, ¿quiénes estamos incluidos en ese juicio? Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, ahí enseguidita, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 31. Porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Y 2 Corintios 5:10. Vamos a utilizar bastante la Biblia para poder fortalecernos en este tema. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Quiénes tendremos
que ver en el juicio? Sin excepción. Desde Adán, el primer hombre creado por Dios y puesto en esta tierra, hasta el último que nazca y tenga conciencia, tendremos que dar cuentas a Dios en el juicio. ¿De qué vamos a dar cuenta? Es claro, de todo lo que hayamos hecho en nuestro cuerpo, con nuestra vida, bueno o malo. Allí no hay manera de esconder nada, porque para Dios su omnipresencia le permite estar en todos y con todos y en todo lugar. Inclusive es tan serio este acto de juicio que hasta por nuestras palabras tendremos que dar cuenta. Así lo registra el Evangelio. Lo dice claramente el Señor en San Mateo 12:36. San Mateo 12:36. Pero yo les digo que en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado. ¿Estamos cuidando las palabras? ¿Estamos cuidando los pensamientos? ¿Estamos cuidando lo que entra a nuestra vida? Nada quedará oculto. Aquellas cosas que hicimos en secreto saldrán a la luz. Aquellos momentos que tratamos de buscar la mayor privacidad posible para hacer, decir o planear, todo ha sido delante de Dios público. No hay manera de evadir nuestra responsabilidad. Ahora, el juicio, todos tendremos que comparecer, pero no en el mismo momento. No en el mismo momento. Y vamos a mirarlo. Vamos a lo que fue nuestra lectura bíblica. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Nos dice el apóstol Pedro: ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio primero se da para la casa de Dios, para el pueblo de Dios. En el momento que tú decidiste por el Señor y entregaste su vida a Él, ya formas parte del pueblo de Dios. Ya nuestros nombres están en orden para ser los primeros juzgados. Ahora,
cómo debería de ser nuestra vida, sabiendo que seremos los primeros juzgados? ¿Cuándo comenzó ese juicio? Por causa de tiempo no podemos entrar en los detalles de esta profecía, la más larga de la Biblia, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero según lo revela Daniel, capítulo 8, verso 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta profecía que se inicia en Daniel 8:14, pero que abarca todo el capítulo 9 de Daniel, donde se incluyen las 70 semanas, que era el tiempo que tenía que ver con el pueblo de Israel. Esta profecía nos lleva al día preciso cuando comenzó el juicio investigador. 22 de octubre del año 1844. Ese día, 22 de octubre del año 1844, Cristo pasó en el santuario celestial del lugar santo al lugar santísimo y comenzó su obra expiatoria por su pueblo. A partir de ese momento inició el juicio investigador. Para orientarnos un poco en torno a lo que es el juicio investigador, el día de la expiación, vamos a mirarlo en el ritual del tipo o de la figura que se desarrollaba en medio del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Acompáñenme, Levítico. Vamos primero a Levítico 16. Versos 7 al 10. Arriba, en sus Biblias, arriba del capítulo, tiene un nombre, ¿cierto? ¿Cómo dice? El día de la expiación. O sea, este es el tipo o la figura de lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Y obviamente, por causa de tiempo, solo tocaremos algunos detalles. Capítulo 16, verso 7 al 10. Luego tomará los 2 machos cabríos y los ofrecerá al Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una de ellas por el Señor y la otra por Azazel. Entonces ordenará traer el macho cabrío que le haya tocado en suerte al Señor y lo ofrecerá en expiación, mientras que el macho cabrío que le haya tocado en suerte a Azazel lo presentará vivo delante del Señor para su propia reconciliación sobre él, y luego lo soltará en el desierto para que se vaya con Azazel. Aquí describe parte de lo que era el ritual de el día de la expiación. El sacerdote primero ofrecía por él y por su familia un carnero. Después de que intercedía por él y su familia, ahora venía del pueblo, tomaba 2 machos cabríos. Machos cabríos que eran echadas suerte sobre ellos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. ¿Qué significa Azazel? Satanás, diablo. Eso significa Azazel. El macho cabrío por Jehová era sacrificado. Con esa sangre era que se limpiaba el santuario. Se limpiaban los utensilios del santuario y se
intercedía por el perdón para el pueblo. Se purificaba el arca del pacto, se purificaba el lugar santísimo, a donde inicialmente el sumo sacerdote entraba, y luego se salía y se purificaba el primer departamento, que era el lugar santo. Después de que el sacerdote hacía esta intercesión, macho cabrío por Jehová, salía, colocaba sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel. Simbólicamente transfería todos los pecados que el pueblo había confesado durante el año en el santuario, eran depositados sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel y era enviado al desierto, desterrado a un lugar inhóspito donde era echado para que muriera. ¿Qué representaba este simbolismo? El macho cabrío por Jehová representaba a Cristo Jesús, que derramaría su sangre por nosotros, para darnos expiación. Por eso era llamado el día de la expiación. Todo el año, los pecados que el pueblo confesaba simbólicamente quedaban en el santuario, pero solo un día. ¿Cuál día? El día 10 del mes séptimo, como lo corrobora allí capítulo 23 de Levítico, capítulo 23, versículo 27. El día 10 del mes séptimo será el día de la expiación. Ese día celebrarán una convocación santa y ayunarán y me presentarán una ofrenda encendida. Es el día de la expiación en que se reconciliarán conmigo. Así que ese día no harán ningún trabajo. Versículo 29. Todo aquel que no ayune ese día será eliminado de su pueblo. A quien realice algún trabajo en ese día, yo lo eliminaré de su pueblo. Era un día especial, pero era un día muy delicado, porque ese día se definía para el pueblo su remisión de pecados. ¿Cómo debía estar ese día el pueblo? ¿Cómo debía estar ese día el pueblo? En total consagración. Debían estar en ayuno. ¿Saben algo? Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, había un gran riesgo que si alguien del pueblo no había arreglado su situación espiritual, el sumo sacerdote podía morir dentro del santuario. Por eso, el sumo sacerdote entraba con un cordón amarrado a su cintura que salía hasta el atrio exterior, y en sus faldas tenía unas campanillas que en su movimiento se escuchaban para darse cuenta que no había muerto, que estaba vivo. ¿Y saben qué implicaría que él muriera? Implicaba que el pueblo no recibía la bendición que habían estado esperando durante todo el año. ¿Delicado? Situación delicada. Ahora, cuando el sumo sacerdote salía, levantaba sus manos, esto traía bendición para el pueblo. Ellos mostraban su gozo y alegría porque estaban siendo perdonados y habían sido excluidos de condenación. Era un acto especial. Por eso el pueblo
sabía la trascendencia de su preparación. Y no era que se preparaban solo ese día. Ellos estaban haciendo preparativos para el día de la expiación. Porque era un día de fiesta espiritual, pero también un día de juicio. Pero aquí vamos a la realidad. Este era el tipo, la figura, como se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo se hace hoy? Desde el día 22 de octubre de 1844, Cristo está en el lugar santísimo. ¿Y saben qué comenzó? El juicio investigador. La descripción que hace Daniel del juicio en el cielo, juicio de los justos, juicio de los santos. Pero ¿saben ustedes que también usted y yo tenemos una parte clave en el desarrollo de ese juicio? Resulta que el Señor desarrollará en su no segunda sino tercera venida el juicio ejecutivo, que es la otra parte del juicio. El juicio ejecutivo tiene que ver con los que no aceptaron la gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Primero, ¿cómo está siendo nuestra preparación espiritual hoy? Porque recuerda una cosa, la salvación es un regalo de Dios. La salvación ya está asegurada. Pero esa decisión de salvación ya no depende de Dios, porque Él ya hizo su parte. Depende de nosotros. Y yo soy el que tengo que decidir qué va a pasar con mi salvación. ¿Y cómo lo decido? Con mi estilo de vida, con mis pensamientos, con mis palabras. No es casualidad lo que tú y yo estemos haciendo en esta tierra. Todo tiene un efecto o resultado. Una cosa es clara, tú y yo no podemos escondernos de la presencia de Dios. Pero el Señor ha dejado también para nosotros avisos y anticipos para que estemos alertas. ¿Cómo estaba el pueblo el día de la expiación? Recordemos, Levítico, en ayuno y oración, 23, 29, todo aquel que no ayune ese día será eliminado de su pueblo. ¿En qué día? El día de la expiación. Espiritualmente tú y yo, ¿en qué día estamos? El día de la expiación. Desde el 22 de octubre del año 1844 empezó el juicio investigador. Juicio investigador que primero comenzó con los justos muertos. Pero ¿cuándo termina el juicio con los justos muertos? No sabemos. No sabemos cuándo termina.
Pero aún otro aspecto mucho más delicado. ¿Tú sabes cuándo vas a morir? No. Y si yo no sé cuándo voy a morir, ¿cómo tengo que mantenerme? Sí, tengo que mantenerme preparado como si hoy fuera a partir. Porque para todo aquel que ya bajó a la tumba, quedó definida su situación eterna. Ya no hay nada que hacer. Tenemos posibilidad, estando vivos. Después de muertos, nada que hacer. Entonces, si estamos en el día de la expiación, si a cualquier momento el Señor Jesucristo sale del santuario celestial, y cuando el sumo sacerdote salía del santuario celestial, del santuario terrenal en el tipo, en la figura, traía bendición para el pueblo. Pero el que no estaba preparado, el que por alguna razón no se había preparado, esa bendición se convertía en maldición. Si Jesús, figurativamente hablando, saliera hoy del santuario celestial, ¿qué pasaría con tu salvación? ¿Qué pasaría con mi salvación? Allí lo importante de la preparación espiritual. Mis hermanos, nadie sabe el día ni la hora de su partida. Por eso necesitamos estar preparados todo el tiempo. Todo el tiempo. Saben que el mayor anhelo del cielo es nuestra salvación. El mayor deseo de Dios es tenernos con Él en la eternidad. Pero hay algo que Dios siempre respetará: nuestra libertad. Y el libre albedrío es inherente al juicio. Tú decides qué va a pasar. Tú decides cuál será el resultado. Mis hermanos, Dios que conoce nuestro corazón, Dios que conoce nuestro interior, Dios que sabe qué hay en lo más profundo de nuestro ser, es el único que puede ayudarnos en esta preparación. Yo sé que todos los seres humanos tenemos debilidades, defectos, pecados guardados. Mis hermanos, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quisieras, hermano, hermana, amigo, amiga, esta mañana disponerte delante del Señor para prepararte
aceptando la gracia de Dios para confesar tus pecados, aceptando la gracia de Dios para organizar tu vida, aceptando la gracia de Dios para decidir no seguir haciendo aquello que te aparta del Señor. Dios tiene para nosotros grandes promesas. Y una de las más grandes promesas que el Señor ha dejado para nosotros es Primera de Juan 2:1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén por eso. Porque Cristo Jesús está en el santuario celestial intercediendo por ti y por mí. Porque Cristo Jesús está ante el Padre pidiendo perdón por tus pecados y por tu limpieza espiritual. Pero hermanos, yo tengo que tomar decisiones. Yo tengo que decidir que en mi vida pasen cambios absolutos. Yo no puedo seguir jugando con la salvación. ¿Sabes por qué? Porque el que juega con el pecado termina contaminado por el pecado. Y tú y yo tenemos que aceptar lo que el cielo ha dispuesto, la gracia de Cristo para perdón, pero no para esperar y esperar y esperar para que nosotros juguemos y juguemos y juguemos. Y si nos llega el momento de morir, ¿en qué queda? ¿En qué resulta nuestra falta de decisión? Mis hermanos, por más que Dios quiera, no podrá darnos la salvación si tú no decidiste por tu salvación. ¿Cuánto el cielo ha hecho por nosotros? ¿Cuánto el cielo ha dispuesto por nosotros? Pero solo nuestra decisión definirá qué hacer. No puedo dejar por alto este momento sin que tomemos una decisión. Ya hemos visto la seriedad del tiempo que vivimos. Y no es nuevo para ustedes saber que el día y la hora va a llegar cuando menos esperamos. Por eso, cada momento que podemos decidir por el Señor, tenemos que hacerlo. Porque de decisión en decisión estaremos logrando la victoria. Y esta mañana el Señor nos hace una invitación. ¿Quisieras decirle al Señor esta mañana: Señor, reconociendo que no he sido el mejor, reconociendo que te he fallado, reconociendo que no he sido leal en mi vida, hoy yo quiero hacer un pacto contigo para que me tomes mi débil voluntad humana y me ayudes a decidirme permanecer en la salvación. Si tú sientes que el Señor toca tu corazón y el Señor está haciéndote en este momento una invitación especial, yo te invito para que te coloques en pie y le digas al Señor: Señor, aquí estoy. Así,
débil, defectuoso y con mis limitaciones, inclusive habiendo pecado y ocultado muchas confesiones. Y Dios, que conoce el corazón, y el Señor, que sabe qué hay en tu interior, te está viendo y está conociendo tu decisión. Y como yo solo veo tu rostro, pero Dios mira tu interior, yo te invito para que le digas al Señor en este momento qué quieres que pase contigo, que se lo digas en oración. Dile al Señor qué quieres que pase contigo, qué necesitas que te ayude, qué necesitas que Él obre para que Él cumpla su mayor deseo en nuestra vida. Vamos a decírselo desde nuestro corazón, vamos a orar allí y ese servidor cerrará con una oración audible. Señor y Padre, tú has escuchado desde el corazón de cada hijo y cada hija tuya la expresión de entrega. Yo solo veo sus rostros, pero tú miras sus corazones. Señor, tú sabes la sinceridad que hay en su interior. Señor, no dejes que se pierda estas intenciones de amarte y de seguirte. No dejes que el enemigo vaya a opacar esa luz que tú puedes reflejar en nosotros para otros también recibirla. Señor, los dejo en tus manos y espero tu bendición. Haz realidad los deseos de nuestro corazón. En Jesús, Señor nuestro.